Bien, amados hermanos, nos hemos preparado durante este tiempo con nuestras alabanzas y nuestros cantos para preparar nuestros corazones para este momento muy especial. Solo quiero invitarles porque vamos a estar ahí sentaditos y vamos a seguir la secuencia de la reflexión de esta mañana. Solo quiero pedirles unos segundos que se puedan poner de pie para orar. Sé que el Señor está aquí, eso es indudable, pero queremos tomarnos este tiempo para pedirle a Él que prepare nuestras mentes y nuestros corazones. Y vamos a orar. Padre, gracias Señor porque hemos apartado un poco de tiempo, del mucho tiempo que tú nos das. Y Señor, hemos caminado hasta este lugar. Señor, estamos aquí porque necesitamos de ti, Señor. No somos autosuficientes. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia contigo, pues tu palabra dice que nadie que esté separado de ti puede tener vida, Señor. Esta mañana estamos aquí para recibir de tu palabra. Sé, Dios, que hablarás a cada vida de acuerdo a su necesidad y que nadie, Señor, ha venido a este lugar para irse con las manos vacías. Señor, tú tienes algo para su vida, tú tienes una palabra de aliento, tú tienes una palabra de esperanza, tú tienes una palabra de ánimo, tú tienes una palabra de fortaleza, Señor, en esta mañana. Te agradecemos, Señor, por tu presencia. Ahora te pedimos, Señor, que nuestra mente y nuestro corazón estén aquí en este lugar. Que no haya nada ni nadie, Señor, que pueda robar la bendición que tú tienes para nosotros. Que tu palabra, que es la semilla, pueda caer en la mejor tierra, Señor. Y que no venga ninguna preocupación, ningún problema, ninguna dificultad que pueda hacer que esta semilla, Señor, muera dentro de nosotros. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda caer en la mejor tierra para que pueda dar la mejor cosecha. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo, por quien hemos recibido la salvación, por quien ahora nos gozamos y por quien ahora tenemos la seguridad de gozarnos contigo por toda una eternidad en tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, pueden tomar sus asientos. Siempre que hemos leído los evangelios, nos ha llamado la atención el hecho de que las multitudes siguieran siempre a Jesús. Todos los lugares que Jesús visitaba eran enormes cantidades de personas que se trasladaban, algunos para verle, para conocerle, y otros se acercaban para recibir de él una sanidad física o espiritual, y otros se acercaban a él para oír una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Y las multitudes buscaban a Jesús con la intención de recibir algo de Jesús. Y Jesús dijo una vez a sus discípulos: oren al dueño de la mies, porque miren cómo están las ovejas, abandonadas, desamparadas, sin que nadie pueda cuidar y alimentarlas. Y esa era la tarea de Jesús. Cuando la gente llegaba, Él tenía una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de ánimo. Y eso hacía que la gente lo buscara. Igual nosotros, cuando encontramos un lugar donde hay pasto fresco para nuestra vida espiritual, cuando encontramos el alimento necesario para nuestra vida espiritual, nosotros llegamos ahí, comemos ahí, crecemos ahí y nos reproducimos por esa fortaleza que nos da el mismo alimento espiritual.
Y las multitudes seguían a Jesús para escuchar una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Y todos regresaban a sus hogares con algo en sus corazones, con un avivamiento en sus corazones, con un ánimo de seguir luchando en la vida. Esta mañana hemos tenido unas coincidencias, podríamos llamarle, pero sé que en Dios no hay coincidencia. Esta mañana nuestro hermano oraba y leía el cántico de Moisés y de María. Wilito leyó este cántico después de que esta gente cruzó con victoria el mar. Y luego al final cantábamos esta alabanza de adoración. Hubiera yo desmayado, pero Él es mi protección, Él es mi amparo, Él es mi refugio. Esta mañana quiero que abra su Biblia al Salmo número 46. El Salmo número 46 es un salmo que nos invita a tener fortaleza en los momentos difíciles. Es un salmo que hace un llamado a sacar fuerzas, a sacar ánimo en los momentos difíciles. Y el Salmo 46, 47 y 48 tienen una continuidad en este sentido. Yo quiero que vayamos paso a paso viendo lo que el salmista escribe guiado por el Espíritu Santo. Y dice el versículo número 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es interesante que el salmista no está escribiendo a título personal. Él no dice, es mi amparo, es mi fortaleza. No, está escribiendo en nombre de toda la comunidad. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Cuando nosotros leemos la palabra amparo y fortaleza, podemos darnos cuenta que estamos hablando de un acontecimiento de guerra, donde necesitamos tener un lugar donde estar seguros, al igual que un lugar que nos dé fortaleza. Y él dice que es su pronto auxilio. El escritor está recordándonos que cuando Dios ha sido llamado en los momentos difíciles, Dios siempre ha llegado en el momento propicio de la tribulación. Y él dice, es nuestro pronto auxilio. Quizás nosotros durante la vida pasemos momentos muy difíciles. Y le recomendemos a alguien leer este salmo que le va a ayudar a superar su dificultad. Pero es importante que este salmo se lea y se entienda. Y es importante que este salmo se vea como palabra de Dios, pero que también se crea firmemente al Dios de esta palabra. Y este salmo va a cambiar nuestras condiciones. El salmista está diciendo es amparo, es fortaleza, es refugio. Y lo está diciendo en un momento difícil, en un momento de mucha dificultad. Necesitamos eso. Hay una enfermedad que se está apoderando de las personas en estos tiempos, que es la depresión. Miles de personas están entrando en el mundo de la depresión porque proyectaron un negocio y no dio. Se proyectaron una tarea y no resultó. Pensaron en sus hijos lo mejor y las cosas tomaron otros rumbos. Y entonces viene un espíritu depresivo.
Y ya no tenemos deseos de seguir viviendo. Ya no hay intereses en la vida. Ya no hay propósitos en la vida. Ya no hay rumbos en la vida. Y comenzamos a caer en ese ambiente de depresión. Las guerras en los tiempos pasados eran crueles. Las guerras poco a poco fueron tomando distancia, pero las guerras al principio eran guerras personales. Los soldados tenían que acercarse para pelear, tenían que llegar frente a frente para pelear, tenían que tomar la espada y llegar donde estaba el otro y agarrarse espada con espada. Era una guerra que había que confrontar al enemigo. Solo piense usted en una guerra de estas, que pierde una mano, que pierde un brazo, que le dan, por ejemplo, una perforación en el abdomen. Usted no muere inmediatamente. Queda minutos, queda horas, medias horas, agonizando, muriendo, desangrado, de dolor. Y los demás siguen peleando. Hoy tenemos un armamento donde la gente va a pelear y todo el que va a la guerra tiene 3 condiciones. Viene dando gracias a Dios que no pasó nada. Viene de la guerra lisiado, o los familiares tendrán que irlo a recibir porque viene hecho cadáver. Pero hoy las guerras son rápidas, un disparo y la gente casi muere inmediatamente. Pero estas guerras eran crueles y poco a poco fueron inventando otros mecanismos como las ondas, como la flecha, como la lanza. Pero eran guerras que tenían enfrentamientos personales. ¿Puede imaginarse usted estarse preparando para una guerra de este tipo, donde hay que ir frente a frente al enemigo y pelear ahí y sufrir las consecuencias de esta guerra? ¿No era esto suficiente como para que se apoderara el temor de nosotros? Sí, era como para no ir, era como para huir, era como para no prepararnos. Pero este escritor está diciéndole a su pueblo: acuérdense que Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. Él va a venir en el momento más necesitado que tengamos, pero no nos va a desamparar. Yo quiero que veamos un ejemplo y vayamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, en el capítulo número 14. Libro de Crónicas. Acuérdense que Salmos está después de Crónicas. Salmos está hablando de lo que Dios ha venido haciendo en el pasado. Y esto es lo que trae el escritor sagrado. Cómo Dios siempre ha estado para hacer el auxilio de sus escogidos. Y quiero que vea segunda de Crónicas y leamos el versículo número 8. Capítulo 14 de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo número 8. Y quiero que veamos esto, pensando en ese tipo de guerra. Hoy usted puede ver que las guerras están usando armas más convencionales, que maten, pero de una manera más humana, pero matan siempre. Antes las armas eran crueles, le daban un brazo a alguien y se quedaba sin brazo. Hoy probablemente una arma le dé la posibilidad de que usted pueda recobrar un brazo, que no sea tan cruel. Pero estas guerras eran terribles. Era de salir con la espada, era de ir enfrente, era de pelear, era de luchar, vencer o morir. Y estar pensando que vamos a ir a una guerra así, pues es de humanos aferrarnos a la vida. Quiero que veamos el versículo número 8. Y dice así la palabra del Señor: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. Ese era su armamento, escudos, lanzas. De Judá 300,000, el grupo de Judá era de 300,000, y el grupo de Benjamín 280,000, que traían escudos también y entensaban arcos. Estos traían escudos y arcos, aquellos escudos y lanzas. Todos hombres diestros, eran hombres
muy preparados para ir precisamente a la guerra y usar los instrumentos que llevaban. Si sumamos los 300,000 y los 280,000, nosotros vamos a hacer un total de 580,000 soldados. Este era el total que tenían ellos, 580,000 hombres. Pero miremos el número 9, versículo 9. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres. Imagínense, 580,000 a 1,000,000, hay una diferencia de 420,000 hombres. 420,000 hombres traía el otro. Y 580,000 sumados. Y todavía traía 300 carros y vino hasta Maresa, el lugar donde iba a darse esta guerra. ¿Qué haríamos nosotros con un ejército de 580,000 personas, con hombres con escudos y lanzas, con escudos y flechas, con un ejército que viene de 1,000,000 y que todavía traen hombres manejando carros de guerra? Estamos hablando de 300 carros. ¿Qué haríamos ahí nosotros? Veamos el versículo número 10. Entonces salió Asa contra él. Este hombre no se amedrentó. Este hombre no se quedó ahí. No, mejor no vayamos. ¿Qué vamos a ir a hacer? Son demasiados. Hay 420,000 hombres más en ellos que en nosotros. ¿Qué vamos a ir a hacer? No, Asa salió contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Merez. Y él dijo: señores, vamos a enfrentar a estas personas aunque ellos sean más. Versículo 11. Y clamó Asa a Jehová y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Señor, tú eres un Dios que le puede dar poder a ellos que son fuertes o poder a nosotros que somos débiles. Para ti eso no es difícil. Tú le vas a dar fuerza a quien tú quieras darla. Oh Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Nosotros somos pocos, pero nos apoyamos en ti. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Esta fue la oración de Asa. Él dijo: señores, somos 420,000 hombres menos que los de ellos, pero nosotros vamos a ir a enfrentar al enemigo confiando en que hay un Dios que está con nosotros y que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo y Él es nuestro pronto auxilio. Hay momentos en la vida en que los problemas son muy, pero muy grandes. Y vea lo que dice el versículo 2 del Salmo 46. Volvamos al Salmo 46. Y dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. No vamos a tener temor aunque las condiciones sean mucho mayores que las que nosotros podemos tener. ¿Quién no se asusta cuando se mueve la tierra? Ahorita acabamos de ver un fenómeno curioso en Indonesia, con un terremoto de 7.2 grados, un tsunami que atacó también a esta región. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero el salmista dice: aunque la tierra sea removida, que es algo demasiado grande, y se traspasen los montes al corazón del mar, veamos esos montes seguros moviéndose. Él dice: aunque bramen y se turben sus aguas, aunque veamos ese mar con turbulencia exagerada, los montes moviéndose, la tierra moviéndose bajo nuestros pies,
y también los montes a causa de su braveza. Él está diciendo, Señor, nosotros con todo eso, nosotros no vamos a temer, porque nosotros vamos a confiar en ti. Hay momentos en la vida difíciles en que pareciera que los problemas son mucho más grandes que nosotros. Pero la palabra de Dios dice, no te preocupes, aunque los montes, aunque el mar, aunque la tierra llegue a tener momentos difíciles, momentos escandalosos, momentos sorprendentes, por nada debes de perder la calma y dejar de confiar en Dios. Los que ya llevamos algunos años viviendo y que ya tenemos algún tiempo de matrimonio y que ya vimos crecer a los hijos y ahora ir formando sus hogares, podemos decirle que detrás de todo eso hay una historia. Han habido momentos difíciles, han habido momentos casi imposibles. Hemos pasado por escasez, hemos pasado también por abundancia, hemos pasado por momentos de salud, hemos pasado por momentos de enfermedad, hemos pasado crisis y bonanzas. Pero podemos pararnos ahora y decir, con todo eso, Dios siempre ha estado con nosotros. La gente siempre dice que los años son difíciles, que el tiempo es difícil, pero aún a pesar de todo, vamos caminando y el 2018 ya va a pasar con todos los problemas que hayan. Ya Dios nos está llevando a estrenar un nuevo periodo de año y la vida va a seguir. Tenemos que aprender a confiar en el Señor en los momentos más difíciles. Me decía un pastor, Reinaldo, qué bueno es hablar de la muerte y darle esperanza a la gente. Pero qué tremendo es cuando la muerte nos toca a nosotros. Cuando estamos en una crisis de morir, no nos queremos morir, aunque decimos que allá hay calles de oro, mar de cristal, allá no hay dolor, allá no hay esto, pero no nos queremos ir. No queremos estar aquí. Y a veces sucede eso. Hay un hombre llamado Garrit que escribió un poema. Garrit era un hombre cómico. Garrit hacía reír a medio mundo. Garrit se especializaba en que aquel que tenía una cara decaída, él llegaba y le decía algo y empezaban a reír y a reír y a reír. Garrit era como el padre de la risa. Y un día este hombre entró en un terrible desánimo, se fue a un parque, se sentó ahí y la gente lo veía y él ahí detenido. Se acercó un hombre muy pobre y se le quedó viendo y le dijo, ¿estás muy triste? Y Garrit dijo, sí, muy triste, muy profundamente triste. Y el anciano le dijo, voy a darte un consejo. Llama a Garrit, que él te hará reír. Y Garrit le dijo, oh buen hombre, cámbiame la receta, porque yo soy Garrit. A veces sucede eso en la vida. Damos ánimo y ánimo y ánimo. Pero cuando los momentos son para nosotros, entonces tenemos que aprender a darnos autoánimo nosotros. Hoy se está hablando del empleo y del autoempleo, ¿verdad? ¿Cómo autoemplearnos nosotros? Pues igual, ¿cómo autoayudarnos nosotros? Hay momentos difíciles. La gente seguía a Jesús con estos momentos, con un hijo enfermo, con una enfermedad que venía lidiando desde hace mucho tiempo, con una palabra que ayudara a sus vidas. Y ellos llegaban ahí y recibían esto. Nosotros venimos precisamente a esta congregación para recibir de Dios esa palabra de ánimo para seguir adelante. Sé que hay momentos difíciles. No sé por qué momento estemos pasando ahorita. Estamos preocupados queriendo tomar una decisión. Estamos tensos queriendo comenzar un proyecto. Tenemos temor que nos den una mala noticia en un resultado clínico. Estamos viviendo una enfermedad que a nadie le hemos dicho, ni a nuestros hijos.
Estamos enfrentando una situación económica que mentalmente no le hallamos una salida. Pero la palabra de Dios nos enseña que a pesar de que los momentos sean difíciles, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que aprender a poner nuestra confianza en el Señor. Creo que vaya al versículo número 7 de este salmo. Y dice este salmo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Si Dios está con nosotros y Él es el jefe de los ejércitos, ¿cuál es nuestro temor? ¿Se recuerdan cuando Jesús dormía sobre la barca y el mar embravecido? Y estos hombres con una experiencia de pesca nunca habían estado en un momento tan difícil como ese. Y el mar caía sobre la barca. Y ellos dijeron: nosotros nos estamos muriendo aquí. Ya nos va a dar un infarto con este mar tan difícil. Por poco nos tiramos y dejamos esta barca sola. Y este hombre tranquilo ronca. No hace nada. Van y lo despiertan. Y Jesús dijo: hombre de poca fe. ¿Cuál era el temor para estos hombres? No iban a morir con el dueño de la vida arriba del barco. No iban a perecer con el dueño de la vida adentro del barco. No iban a desaparecer con el dueño y creador de todas las cosas. No. Y si Dios está dentro de nosotros y en nuestros corazones, ¿cuál es el miedo que debemos de tener? ¿Vamos a morir? Todos vamos a morir. De algo vamos a morir. La muerte no tiene por qué ser un miedo. Debemos de preocuparnos de vivir el momento que el Señor nos da, cada momento que el Señor nos da. Yo digo a mis alumnos en la universidad: ¿cuántos dieron gracias a Dios por este día domingo? Jóvenes nunca lo habían vivido. Habían vivido otros domingos, pero este domingo lo están viviendo por primera vez. ¿Cuántos dieron gracias a Dios por eso? Cada segundo que viene lo están viviendo, lo están viviendo. Vivamos este tiempo. Yo fui ayer a una fiesta de cumpleaños de familia. Mi cuñado cumpleaños el día de mañana, 1 de octubre. Hicieron una cena ayer. Y una de mis cuñadas llevó un regalo y le dijo: no es hoy tu cumpleaños, pero es mejor hoy que mañana porque no sabemos. Y eso es cierto. Eso es cierto. Démoselo ahora porque a ver el primero que lo reciba hoy. No conocemos el futuro, pero si el dueño del futuro y el dueño de la vida ha prometido habitar en nuestros corazones, llegar ahí, quedarse ahí, no tenemos por qué tener miedo. De alguna manera tenemos que partir para su presencia. Y el que menos tiene que tener miedo a la muerte somos nosotros los cristianos. Tenemos seguridad eterna, sabemos qué es lo que está pasando. Quizás el que no tiene nada no le preocupa morirse, pero quizás el que tiene mucho sí le preocupa cómo va a dejar todo esto. Pero lo que hemos aprendido a usar las cosas que Dios nos da, no tenemos por qué preocuparnos. Y este hombre dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro refugio. Versículo número 10. Dice el versículo 10 de este salmo: estad quietos y conoced que yo soy Dios. El pueblo de Israel se había dado cuenta que muchas de sus luchas habían sido ganadas no por su capacidad, no por su número, no por su fuerza, no por su valentía, no. Ellos estaban conscientes que estas guerras las habían ganado porque alguien luchaba a favor de ellos, porque alguien estaba para defenderles ahí en los momentos
más difíciles. Aquí no estamos tratando de crearnos un mentalismo. Aquí no estamos creando de saturar nuestra mente con una idea. Como aquella canción que dice, yo siento un fuego, yo siento un fuego, yo siento un fuego. Como que esto fuera mental. Como que llega un momento en que usted dice, yo lo siento. No, esto no se trata de un mentalismo. Esto se trata de una realidad. Dios está ahí para ayudarnos en los momentos más difíciles. Y lo que Dios quiere de nosotros es que le demos el espacio para que Él pueda hacer las cosas. Estad quietos. Y Él sabrá. Quizás tengamos que entender lo que es la oración. Y ya lo he dicho, la oración no es para cambiarle a Dios las decisiones. Usted no va a venir a orar aquí para que Dios haga lo que usted tiene pensado hacer. Porque lo que Él tiene pensado hacer no está muy bueno. Ah, no, Dios quiere que yo no me case con esta persona. Yo sí quiero casarme con ella. Pero yo quiero explicarle a Dios, porque hay cosas que Él quizás no ha visto, que yo quiero que mire. Yo quiero que Él me entienda cuáles son mis razones. Porque es que yo he pensado esto. Es que mira, Señor, te voy a decir, te voy a explicar. Es que quizás no te has fijado. Es que mira lo que te voy a decir. Hermanos, Él no necesita de nosotros explicación. La oración tiene que llevarnos a nosotros a entender cuál es la voluntad de Dios. No lo que nosotros queremos, lo que Él quiere. Jesús en un momento difícil oró al Padre y le dijo, Señor, si es posible, quita de mí esta copa. Quita de mí esta copa, este cáliz, quítalo. Pero dice que fue 2, 3 veces y regresó y dijo, pero esa es mi voluntad. Pero si esa no es la tuya, pues que se haga tu voluntad. Nosotros tenemos que aprender a vivir esta dependencia de Dios. Vivamos la vida confiando en el Señor. Confiamos la vida. Ayer me decía un hermano, antier un señor allá en Chirilago. Ellos tienen un negocio. Trabajaron duro. Él y la esposa. Él murió. Lo enterraron ayer a las 3 de la tarde. Y me decía un familiar, mire, ya va a ver que todos estos hijos van a agarrar eso y lo van a vender. Y sondeando con los hijos es cierto. Ellos van a vender eso. Yo creo que si este señor volviera a la vida y se diera cuenta que todo su trabajo, los hijos piensan venderlo, se vuelve a morir. Pero así es. Esas son nuestras ideas. No son las ideas de nuestros hijos. No son las ideas del futuro. Son nuestras ideas. En el Carmen encontré un chico que junto con 4 compañeros les dieron $5,000 para que me comenzaran un proyecto de una panadería. Y se fueron yendo cada uno y el gobierno les dijo, si este grupo se deshace, las cosas que han comprado con los $5,000 el Estado los va a recoger, porque tienen 3 años para permanecer como una microempresa, durar 3 años para que eso sea de ustedes, el Estado se los va a donar. Pero mientras eso no sea posible, eso va a regresar al Estado. Se fue yendo el primero, se fue yendo el segundo, quedó uno. Y este uno gritó, suplicó a los supervisores del proyecto, no me quiten el proyecto, denme una oportunidad. Yo cuando iba a 9º grado trabajaba en una panadería y me ganaba la vida así. Y yo siempre he querido tener una panadería. Y no es posible que por estos 4 que se van, se pierda el proyecto de la panadería. Denme oportunidad que trabaje mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y que le demos vida a esta panadería. Y los supervisores del proyecto dijeron, vaya, pues vamos a ayudar, vamos a darte esa oportunidad. Y él dijo, yo me siento bien porque esto es siempre lo que he querido.
Amados hermanos, cuando hay una visión y un deseo, contra todo y todo seguimos adelante. Yo les invito a ustedes a poner su confianza en el Señor en esos momentos difíciles. Aprendamos. Hay cosas que no podemos cambiar. Ore por su hijo, ore por su esposa, ore por el esposo. Usted no lo va a cambiar, no tiene poder de cambiar a nadie, pero Dios sí tiene el poder de cambiar nuestra vida. Usted no lo va a hacer, pero confíe en el Señor y Dios va a hacer los cambios necesarios en la vida. Aprendamos a confiar en el Señor, caminemos confiando en el Señor. Vivamos la vida que Dios nos da. Disfrutemos la vida que el Señor nos da. Y recordemos siempre que Él es nuestra fortaleza en los momentos más difíciles. Espero que el Señor esta mañana haya hablado a su vida. Y usted diga: Señor, yo he venido luchando yo, haciendo yo. Y el Señor dice: no, ven a mí, que estoy aquí para hacerte descansar. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, pero aprende a descansar. Si esta mañana hay algo que le está perturbando su vida, hay algo que lo tiene desesperado, algo que usted no hay a quien contarle porque es algo tan privado y está consumiendo su vida, si hay algo que le está quitando el deseo de vivir, si hay algo oculto que no lo deja salir adelante. Hay cristianos que se desaniman, dan 2 pasos adelante y sienten que dan 3 para atrás y no avanzan. Y quieren abandonar esta vida. Pero es que están haciéndolo en su nombre y no están dejando que el Señor lo haga. Esta mañana vamos a orar. Quiero pedirle en el nombre del Señor, usted está en este lugar, cree en el Dios que predicamos, sabe de sus grandezas, confíe en el Señor. Hoy estamos en un mundo que lo que mueve no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Lo que hacemos. La gente está pendiente de cómo hablamos, de cómo miramos, de cómo caminamos, de qué es lo que decimos. Y ese ejemplo arrastra más que lo que decimos. Voy a invitarle esta mañana para que ahí en su lugar podamos orar, podamos poner en las manos del Señor ese problema, esa necesidad, esa dificultad. Usted ha venido al lugar más adecuado, al lugar correcto. Aquí está el Dios que le entiende, que lo conoce, al cual usted no tiene que darle ninguna explicación, porque Él le conoce perfectamente, muy bien, y sabe cuál es su necesidad. Y esta mañana el Señor le dice: ya no sigas peleando, luchando, esforzándote. Dame la oportunidad de poderte ayudar. Haga esa actitud de humildad y ponga en el Señor su carga. Y el Señor lo hará regresar a su casa descansado, como Él lo dice. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas infinitamente. Somos tu especial tesoro. Nosotros somos lo mejor de tu creación. Tan lo mejor que somos que un día enviaste a tu Hijo para morir por nosotros, para quitarnos ese pecado que tanto daño nos hace. Aquí estamos, Señor, delante de ti. No podemos esconder nada a tus ojos. Sí, a los ojos de los demás, pero a tus ojos no. Tú conoces nuestra preocupación, nuestro problema, nuestra dificultad. Esta mañana, Señor, quiero decirte: aquí está mi problema.
aquí está mi dificultad, aquí está mi enfermedad. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Quiero regresar a mi casa, Señor, descansando y confiando en ti. Ayúdame, quizás sin mi incredulidad. Dame una fortaleza para creer más y más en ti. Gracias, Jesús, porque tú eres un Dios bueno y sé que estás ahora para ayudarnos aquí. Nadie se irá de este lugar sin la ayuda del Señor. Gracias, Jesús, te lo agradecemos y te bendecimos por ese entrañable amor. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga.